Nota: este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a su respectivo creador. Link del fic en la descripción. Fate. Perky Jackson, un café y un día en la presa. El grupo de 6 habían llegado a un pueblo o ciudad después de haber estado peleando contra unos zombies y un gran jabalí, por lo que decidieron descansar un poco antes de ponerse en marcha de nuevo. En solo unos minutos habían conseguido encontrar un Starbucks en el que todos decidieron sentarse en una de las mesas del interior disfrutando del calor que irradiaba el lugar. Ellos pidieron algo suave. Bueno, Rin aprovechó que pagaba Perky para tomar un café de alta gama asequible al poder monetario del hijo de Poseidón. Allí sentados estuvieron en silencio, en un cómodo silencio en el que nadie decía nada y que no hacía falta tampoco. El sonido de sorbos de café se fue alargando hasta que Grover decidió romper el silencio. Creo que llamé al jabalí, dijo mientras daba otro sorbo a su café vegetariano. Vino después de que yo me equivocara con una nota al tocar la flauta, por lo que creo que he sido yo. Es probable, dijo Rin. Hay diferentes formas de invocar a una criatura fantasmal. Invocar a un jabalí como ese con una melodía encantada no es descabellado. Lo dices como si ya hubieras invocado algo, dijo Talia siguiendo con la conversación. Por lo que dices parece un idiota, dijo Perky. ¿Dónde está ahora? ¿Quién sabe?, dijo Rin mirando su café. La última vez que lo vi se estaba desvaneciendo ya que su existencia en el mundo ya no era necesaria, por lo que puede que haya vuelto a su línea de tiempo, pero siendo sincera, preferiría no volver a verlo. Oye, ¿y Shirou también lo hizo?, preguntó Perky queriendo saber un poco más. Sí, lo hizo más por accidente que queriendo, pero lo hizo, dijo ella con una sonrisa. Era un completo inexperto en ese momento y no sé cómo es que pudo sobrevivir hasta que nos salíamos, pero bueno, dejemos eso de lado. Cuando recuperemos fuerzas, ¿a dónde nos vamos? Podríamos seguir las vías del tren, no deben estar muy lejos de este lugar, dijo Zoe por primera vez. Pero si esperamos un poco podría marcar un rumbo cuando el sol se mueva un poco más. Todos miraron por la ventana del café y vieron que el sol ya se había movido a una posición alta, por lo que decidieron esperar un poco más. Después de un rato, todos terminaron su café y salieron para no seguir ocupando una mesa. Después de eso todos salieron a la calle y vieron que el pueblo estaba lleno de vida, algo que después de haberse enfrentando a un montón de zombies no esperaban ver. La gente iba de aquí para allá sin mostrar mucho interés por las fiestas navideñas que estaban pasando en ese momento. Fue en ese momento que Perky recordó a sus seres queridos que se habían quedado en la ciudad mientras que él se había ido a una misión. Decidió para sí mismo que les compraría algo a su madre, a Paul, para que viera que él no era el típico macarra de madre soltera, y a Kiara, la cual siempre le había prestado atención cuando quería hablar con alguien externo a su grupo de amigos sobre un problema. Después de unos minutos vieron cómo es que las sombras se movían, por lo que Zoe comenzó a ubicarse usando un truco con las manos para localizar el este y oeste, por lo que pudieron continuar a pata. El camino no iba a ser un camino de rosas. El suelo era irregular y no querían alquilar un coche porque podrían llamar mucho la atención que unos forasteros que habían aparecido de la nada de repente quisiera alquilar un coche, podrían levantar sospechas y podría terminar involucrando a la policía, y eso no lo quería nadie. La historia continúa abajo de entre todos. Grover era el que mejor lo estaba llevando. Respiraba hondo cada vez que podía para inhalar aire puro según él, y gracias a sus cuartos traseros de cabra podía sortear los obstáculos mucho mejor y prácticamente no notar nada al subir por pendientes irregulares. Zoe era la segunda que mejor iba, al ser una cazadora experta se había acostumbrado a caminar por campos y bosques, por lo que para ella era un día normal y corriente. Pero por otra parte, los demás estaban un poco cansados por el terreno irregular. Pueden que fuesen semidioses, seres que estaban listos para luchar en cualquier momento, pero caminar por más de una hora en un suelo en el que no podían plantar de forma correcta hacía que a estos le doliesen los pies, y Rin parecía estar bien, no al nivel de Grover o Zoe, pero no estaba sufriendo de dolores plantares. El tiempo fue pasando junto con la cantidad de metros que avanzaban.
En el momento que llegó la noche, Rin fue la primera en sentarse en una piedra y demandar comida, para luego quitarse los zapatos mostrando que estos caían a plomo al suelo para luego perder su forma a los pocos segundos, indicando que habían sido reforzados con magia. En ese momento todos accedieron a quedarse a descansar un rato o a montar el campamento para pasar la noche. Allí pudieron disfrutar de una magnífica cena de Navidad que consistía en unas cuantas varitas de cereales, unos zumos y el gran postre que fue un poco de pastel que le dieron en la cafetería en la que se habían tomado algo. La cena transcurrió con normalidad y silencio durante todo el tiempo, algo que sorprendió mucho a todos. Debido a la hora que Zoe presumía que era, decidieron montar definitivamente el campamento. Una vez montado, Perky dijo que asumiría la primera guardia, pero Riney le detuvo al crear un campo delimitado que protegería el lugar hasta que ella decidiera retirarlo. Ella explicó que ahora estaban protegidos siempre y cuando estuvieran dentro de la barrera, por lo que por primera vez para los semidioses, les podría esperar una buena noche de sueño reparador. Gracias a la barrera pudieron descansar sin ninguna interrupción ni sueño extraño, cosa que agradeció Perky. Después de un desayuno pobre, estos comenzaron a caminar de nuevo hasta que llegaron a un lugar en el que necesitarían no llamar la atención. Delante de ellos estaba la presa Over con un montón de visitantes por las fiestas. Un montón de familias estaban allí y necesitaban cruzar por el lugar para llegar a la salida. Desde la distancia intentaron buscar algún camino ideal, pero para la vista perfeccionada de Zoe pudo ver algo distinto a las familias. Más no muertos, dijo ella con una mirada pesada. Están caminando por el lugar ignorando a los mortales. Rin se acercó a donde estaba ella y vio hacia donde ella miraba. Efectivamente, los no muertos estaban andando entre los humanos mientras estos estaban vestidos como guardias de seguridad. Parece que actúan como vigilantes, dijo Rin con sus ojos reforzados. Los niños los saludan y estos les contestan con un asentimiento, por lo que creo que solo buscan a personas de nuestro lado del mundo. Por lo que parece no podemos salir de aquí sin pasar por la presa, dijo Talia mirando la presa. Tenemos que pasar por un punto para entrar en la presa y luego salir por la salida normal, vamos a tener un problema si nos localizan. Por el lugar en el que estaban solo podrían atravesar la presa por el interior por alguna puerta de servicio o trabajadores, no había forma alguna de atravesar la presa sin llamar la atención de los mortales y mucho menos de los no muertos que los perseguían. Como no había nada que pudieran hacer por el momento, decidieron ir a la presa aún sabiendo que cuando pusieran un solo pie dentro de la presa estarían en una posición de se busca constante, sin que pudieran defenderse en el hipotético caso de que los pillaran. También llegaron a una conclusión un poco alocada. Habían decidido separarse en dos grupos de 3 para que su olor no fuese tan fuerte. Para ello, Talia, Zoe y Grover fueron por un lado y Perky, Rin y Bianca a otro. Pensaron que si separaban a los 2 hijos de los 3 grandes, confundirían a los no muertos y tendrían más posibilidades de salir sin que fuesen vistos. El primer grupo que entró en la presa fue el de Talia, que les recordó que tenían que esperar unos minutos antes de entrar para que les diese tiempo a separarse y confundir a los no muertos. Tras 5 minutos marcados por Rin entraron. La presa había sido remodelada para que pudiera estar abierta al público, pero por el pasillo que habían entrado vieron uno que era muy estrecho por el que solo podía entrar una sola persona a la vez, lo que era lo normal ya que habían entrado por una salida de descanso de los trabajadores. Después de unos metros se encontraron con un operario de la presa y este suspiró. Les dijo que los turistas no deberían ir por su cuenta sin mirar los carteles. Había dado por hecho que se habían perdido y les indicó el camino para ir a la zona de exposición al público. En el momento que salieron a la exposición vieron unas cuantas familias, grupos de amigos y gente que había ido. En la sala había diferentes diagramas de cómo funcionaba la presa cada día, cómo fue hecha y cuánto tiempo tardó en ser funcional. Perky y los demás ignoraron todo eso e intentaron buscar el típico mapa de usted está aquí para poder localizarse y buscar una de las salidas más cercanas para los visitantes.
Al parecer estaban en la planta más alta y tenían que llegar a la planta baja para salir, por lo que comenzaron a caminar hacia las escaleras para bajar, pero un grupo de no muertos apareció, un grupo muy grande. Eso sorprendió a Perky, ya que pensaban que se dividirían para buscar a Thalía y a él, pero al parecer tenían cierta preferencia por Perky. El chico sabía que no podían usar las escaleras ya que podrían verse rodeados enseguida. Rápidamente pudo ver cómo llegaba uno de los ascensores cargado de gente, por lo que agarró a las dos chicas de las manos y corrió como un descosido hasta el ascensor, el cual ya estaba cerrando las puertas. En un movimiento desesperado lanzó a la cazadora y a la Magus dentro, causando un grito enfadado de la gente que estaba dentro, dejándole a él solo en la zona. Los no muertos se movían hacia él lo más rápido que pudieron, pero no tuvieron suerte. Un ascensor nuevo había llegado y Perky entró de buenas a primeras pulsando el botón de cerrar puertas sin siquiera fijarse si había alguien más dentro o no. Una vez se cerró la puerta a escasos centímetros de los no muertos, este se alejó de la puerta un poco. Estaba un poco nervioso y con los nervios a flor de piel, por lo que cuando escuchó algo parecido a un quejido a su espalda, sacó su espada y atravesó por el estómago a la persona que estaba detrás de él, una chica pelirroja y pelo alborotado que lo miraba con los ojos muy abiertos. Oh, por los dioses. Fate. Perky Jackson, una charla con la diosa del amor. Perky tenía los ojos muy abiertos. Delante de él había una chica que lo miraba de la misma forma mientras la espada del chico atravesaba su abdomen. En un primer momento, el horror y el miedo se apoderó de la mente del hijo de Poseidón y se quedó paralizado. No me duele, dijo la chica con una voz un poco nasal, obviamente resfriada y completamente sorprendida por la escena. ¿Qué? Dijo Perky desconcertado. No me duele, es como si no hubiese nada, dijo para luego tocar la espada. Pero obviamente es real. ¿Acaso estoy soñando? Perky estuvo por decirle que sí, que estaba delirando por la fiebre mientras este guardaba su espada, pero un quejido de dolor hizo que este se detuviera. No, no estoy soñando, el dolor de cabeza es muy real, ¿era un truco de magia? Sí, lo era, lo estaba practicando antes, me puse nervioso y me asusté con tu estornudo, dijo Perky intentando mantener la compostura. La chica pareció comprender lo que decía, pero cuando se abrió la puerta un zombie intentó entrar haciendo que ella entrara en pánico y obligando a Perky a que cerrara la puerta del ascensor de forma forzosa. Por el amor de Cristo, ¿qué ha sido eso?, dijo ella conmocionada. Eso sí que no ha sido una alucinación, tú también lo has visto. Mira, te puedo asegurar de que esas cosas no te van a hacer nada, solo vienen por mí, dijo Perky haciendo que la chica lo mirase. Me he separado de mis compañeros y tengo que llegar a la salida de la presa, si te bajas en la próxima planta no te pasará nada, solo ignóralos. ¿Y por qué te siguen?, dijo ella. ¿Has enfadado a un nigromante o algo? Es complicado, dijo Perky mientras veía que se estaban acercando más y más a la planta baja. Yo saldré corriendo, tú tranquila. En unos pocos segundos llegaron a la planta baja donde también había esos zombies pululando. Perky se preparó para correr ya que se habían dado cuenta de su olor, pero la chica hizo algo que no pensó que haría. Esta fue directa a ellos diciendo cosas de que se había perdido y que necesitaba ayuda para encontrar a sus padres. Esto hizo que los zombies no pudieran avanzar hacia Perky, este le agradeció mentalmente y corrió hacia la salida donde podría ver al resto de sus compañeros esperando con sus armas preparadas para ser desenfundadas. Cuando salió este se reunió inmediatamente con ellas y le preguntaron por qué había tardado tanto, a lo que este les contó lo que pasó, haciendo que a más de uno alzara una ceja. Perky esperó algún tipo de regaño, pero tras una pequeña aclaración de que el bronce celestial solo puede dañar a alguien que tenga algún contacto especial con lo mítico, este logró tranquilizarse un poco. Después del episodio de la presa el grupo debía seguir caminando por un paisaje un poco desalentador, ya que por donde estaban ahora, no había nieve, ni vegetación, solo una gran extensión de tierra con algún árbol endeble de vez en cuando. Si le hubieran dicho a Perky que se había perdido en un desierto lo hubiera creído, pero por el tipo de paisaje no podía clasificarse como tal.
Ellos tenían que moverse a pie ya que no había nada a la vista y si se pusieran a hacer autostop, tendrían que parar a alguien que estuviese dispuesto en llevar a un grupo de 6 personas con él, además de que sería un camión o furgoneta, por lo que el viaje no sería lo más cómodo del mundo. Aunque estuviesen en invierno, el sol de la tarde hacía que la temperatura no fuese muy agradable y con el tiempo empezaran a sudar y cansarse. Con el tiempo llegaron a buscar algún tema de conversación para que, por lo menos, fuese más llevadero. La historia continúa abajo. Rin explicó un poco la magia que hacía ella con joyas. Daba pequeñas explicaciones sencillas pero no muy explicativas de lo que hacían, como que con un ópalo podía crear una gran ráfaga de aire capaz de desmantelar una habitación sin mucho esfuerzo. Bianca habló un poco sobre lo que solía hacer con su hermano cuando eran más pequeños y cómo terminaron en un hotel de Las Vegas, haciendo que a Rin y a Perky les sonara de inmediato qué hotel era al que se referían. Sin que se dieran cuenta llegó a caer la noche, haciendo que la temperatura bajara de una forma magistral y ahora lo estaban pasando mal debido al sudor que habían estado acumulando por el sol de la tarde. Cuando pensaron que tendría que hacer un fuego con lo mínimo que había en el lugar para poder calentarse y pasar la noche, vieron algo que solo podrían catalogar como un espejismo. Un pequeño puesto de carretera al lado de un camino de tierra que servía comida rápida, estaba abierto a solo unos cuantos metros de ellos. Todos se miraron entre sí, como si se estuviesen preguntando si estaban viendo lo mismo. Con una simple mirada todos parecieron entender que veían lo mismo, por lo que no perdieron tiempo y fueron corriendo para llegar al lugar. En el momento que llegaron, Rin leyó en voz alta lo que había en la carta. En resumidas cuentas era un puesto de perritos calientes, los cuales decidieron parar a comer, incluso Grover, que había optado por una opción vegetariana a base de tofu. El grupo comenzó a comer sin prestar atención a su alrededor y, por ende, sin darse cuenta de que un vehículo había aparcado justo detrás de ellos. No fue hasta que un ser con aura divina bajó de la limusina que había estacionado y se puso a su altura que se dieron cuenta. El primero fue Perky, el cual había comenzado a sentirse un poco más agresivo de lo normal mientras estaba comiéndose su perrito caliente. Confundido alzó la vista y vio a Ares, el dios de la guerra, de pie detrás de ellos. Perky se señaló a él mismo haciendo que el dios asintiese y que éste se levantase. Ares le indicó la limusina que había un poco más atrás de donde estaban y lo obligó a caminar con un ligero empujón. El hijo de Poseidón comenzó a caminar con cuidado hacia la limusina. Él no sabía que podría encontrarse allí, en su mente llegó a pensar que podría encontrarse con algún tipo de ser que se había ganado la confianza de Ares o algún otro dios igual de idiota que él, por lo que se preparó mentalmente para tener una posible pelea con el ser que había dentro de la limusina. En el momento que llegó a la puerta trasera de la limusina dio una respiración profunda y abrió la puerta con calma. Lo que vio hizo que se le parase un momento el corazón. La mujer más hermosa que jamás había visto estaba sentada tranquilamente en el asiento y cuando ella se percató de que alguien había entrado, esta dirigió su mirada hacia el chico. «Oh, hola cariño», dijo ella con una sonrisa. «Por favor, entra, hace frío fuera y no quiero que se escape el calor de la limusina». Perky se quedó atontado durante un segundo hasta que asimiló lo que había dicho. Entró siendo incapaz de mirar a la mujer a los ojos. «Imagino que ya lo sabrás, pero por si acaso, soy Afrodita, diosa de amor y la belleza», dijo ella con una sonrisa mientras comenzaba a atender su maquillaje. «¿Podrías sujetar el espejo, por favor?». Esta le pasó un espejo que Perky sujetó encantado. «Oh, veo que tienes buen gusto, pero bueno, no estamos aquí para hablar por el tipo de chicas que te gustan. Un poco más adelante hay un gran basurero por el que debéis pasar sí o sí». Ella comenzó a explicar. «Ese basurero es el basurero personal de mi señor esposo y tiene una manía muy grande, no le gusta para nada que toquen sus cosas. Entonces solo tenemos que pasar sin tomar nada», dijo Perky después de unos segundos mientras sujetaba el espejo. «Muy listo», dijo ella con una sonrisa. Veo que Atenea exageraba con lo que decía, pero sí, si no queréis ser castigados, es mejor que no cojáis nada. «¿Por qué me dices esto?», dijo bajando el espejo por primera vez después de un ligero movimiento.
porque quiero ver cómo transcurre todo. Dijo Afrodita. No quiero ver cómo un joven tan apuesto como tú cae por una estupidez tan grande como tomar prestada una espada. Aparte, esa chica japonesa, manténla vigilada en ese sitio, ella es muy ambiciosa, tanto que puede llegar a desafiar a los dioses. Rin, dijo Perky. Ella no haría nada malo, no es mala gente. Perky asintió para luego bajar de la limusina bajo la atenta mirada de Ares. Ahora tenían que pasar por el basurero de Hefesto y tenía que encargarse de que nadie cogiese nada. Una tarea fácil. Pero no lo es.